Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Guzmán, soy arquitecto de soluciones en AWS y en este módulo vamos a cubrir lo que es protección de datos. En esta parte de la presentación vamos a cubrir primero cómo es la propiedad de los datos y la privacidad de los datos en la nube de AWS, qué opciones y mecanismos existen para cifrar los datos tanto en reposo como en tránsito. Vamos a hacer un énfasis particular en lo que es la seguridad y privacidad sobre Amazon S3 y qué herramientas nos pueden ayudar como Amazon Macie para encontrar la información que tenemos dentro de S3. Y por último, vamos a mencionar brevemente lo que es AWS Wicker. Es importante que cuando ustedes trabajan en la nube AWS, ustedes siempre son dueños de su información. Si ustedes suben cualquier archivo o cualquier imagen, ustedes son dueños de esa información pese a que la información esté alojada dentro de la nube. Ustedes deciden en qué lugar geográfico se va a ubicar esa información y AWS nunca va a mover esa información de ese lugar geográfico que ustedes hayan elegido. Ustedes deciden quién tiene acceso y control de esa información, quién tiene derecho a ver, a editar, a borrar esa información. Y también AWS les provee a ustedes diversos mecanismos para que tengan la trazabilidad total de qué es lo que sucedió con su información mientras la tenían alojada en la nube de AWS. Hablando de uno de los temas primarios de protección de datos es encriptar los datos, cifrar los datos, protegerlos de manera que estén salvaguardados tanto mientras están guardados en reposo, significa cuando están alojados en un disco duro, o bien cuando están viajando en tránsito por internet, cuando ustedes están entrando a la página de un banco, ustedes obviamente quieren que sus credenciales y su información viaje de forma segura. Para ambos casos, AWS ofrece múltiples herramientas que tratan de hacer esto lo más sencillo posible para ustedes. Por ejemplo, en el caso de base de datos, existe literalmente un checkbox que ustedes pueden habilitar que inmediatamente provoca que esa base de datos relacional, por ejemplo, como MySQL, Postgres o SQL Server, sea encriptada con una encriptación de estándar de mercado a la hora de que esa información se guarde dentro de los discos duros. Similarmente, por ejemplo, en el mismo caso de las bases de datos, existen mecanismos en estos que permiten forzar que las conexiones que ustedes se hagan hacia los recursos que tengan en AWS pasen por protocolos seguros que garanticen que su información está siendo protegida en tránsito. Pero una de las principales consideraciones dentro de este mundo es dónde guardo las llaves de encriptación. En general, los esquemas de encriptación, uno tiene una llave en la cual usa para bloquear la información, encriptar la información de uno y guardarla pero luego hay que controlar de una manera extremadamente comprensiva lo que es el manejo de esa llave. AWS ofrece diversos servicios. Por ejemplo, el primario es AWS KMS, Key Management Service, que es el servicio que primariamente usan los clientes para manejar las llaves de encriptación, que es un servicio gestionado por AWS. Gestionado por AWS significa que nosotros nos encargamos de la alta disponibilidad de este servicio, del escalamiento y todas las otras, la seguridad, las actualizaciones, etcétera. Y ustedes simplemente lo consumen como si fueran APIs. Este servicio cuenta con estándares de certificación FIPS 140 nivel -2 nivel 3 y también es compliant a otras certificaciones en la industria. Por ejemplo, notablemente vale la pena mencionar PCI DSS, que ustedes pueden usar este servicio para encriptar su llave de información para así cumplir con el estándar PCI. Sin embargo, para diversos casos de uso, los clientes no necesariamente quieren acceder vía APIs a algún HCM y es importante notar, KMS por detrás está respaldado por Hardware Security Modules, hardware diseñado para que la información no pueda salir de ese lugar con los controles de anti-tampering necesarios a todo nivel. En el caso que los clientes quieren interactuar de una manera más tradicional con estos Hardware Security Modules, por ejemplo, con las librerías clásicas como PKCS, AWS cuenta con un servicio que se llama Cloud HCM, que es HCM como servicio dentro de la nube. En este servicio ustedes toman más tareas de administración y de escalamiento. Por ejemplo, ustedes tienen que decidir si quieren crear otro nodo de HCM dentro de su infraestructura. AWS no lo hace nativamente por usted. Y este servicio también cuenta con los niveles de compliance de FIPS 140 nivel 2, -2 nivel 3 y PCI DSS. Para ciertos servicios, estas necesidades de los HCM de propósito general no son suficientes. Y en particular hablamos del mundo de medios de pago, hablando en particular con lo que es, por ejemplo, transacciones con tarjeta de crédito. Muchas veces durante las transacciones de tarjeta de crédito, los requisitos de, por ejemplo, el estándar PCI PIN establecen que se tienen que hacer operaciones criptográficas dentro del HCM que no son soportadas por HCM de propósito general, como lo que está soportando KMS o Cloud HCM.
Para estas operaciones que son muy específicas del mundo de pago, AWS cuenta con un servicio que se llama AWS Payment Cryptography, que soporta las operaciones en particulares, por ejemplo, realizar un en DUKPT dentro de lo que son el ecosistema de pagos, y lo ofrece también como APIs para ustedes, totalmente gestionados, en donde AWS se encarga de la escalabilidad, la alta disponibilidad, replicarlo en más de 3 data centers, etc. Este servicio notablemente cuenta con todos los estándares de pago relevantes como PCI PIN, P2P, PCI DSS, 3DS. Además de esto, los clientes pueden, por diversas razones, sea de compliance o históricas dentro de su empresa, optar por aún mantener sus HCMs que puedan tener dentro de sus data centers actuales y usar esos HCMs para realizar operaciones de encriptación y desencriptación y luego guardar esa información encriptada dentro de la nube de AWS. Ahí, pese a que es un esquema totalmente válido, nosotros siempre le ponemos caución a los clientes de que tienen que poner cuidado, por ejemplo, en los puntos de falla, que ahora la conexión de red entre AWS y su data center tiene que contar con buenas prácticas de resiliencia y también que eso puede agregar latencia a la hora de encriptar la información. Por ejemplo, si tienen 130 milisegundos desde la región hacia su data center, bueno, toda operación criptográfica va a ir por lo menos 130 milisegundos demorada. Además de estas cuatro posibilidades, siempre existe en el caso de el marketplace de AWS, donde nuestros socios comerciales ofrecen diversas soluciones de todo tipo de HCM como servicio, HCM de pago, de payment HCM como servicio, las cuales pueden ubicar directamente dentro de nuestro marketplace según sea su interés. El principal servicio, como les adelanté, es KMS. KMS es un servicio que hace simple la administración de llaves y que para muchos de los servicios nativos de AWS hace que la integración sea tan fácil como apretar un checkbox. Por ejemplo, en el caso de Amazon S3, nuestro almacén de objetos, es cosa que ustedes digan, oye, automáticamente quiero que encriptes la información con KMS y automáticamente cada vez que ustedes suben un objeto, S3 va a empezar a aplicar esa encriptación en reposo con las llaves que ustedes tengan administradas en KMS. Asimismo, funciona para las bases de datos de relacionales, funciona para los discos duros de las instancias EC2, los discos duros GBS, y así otros servicios de AWS proveen esta integración nativa con KMS. KMS les permite a ustedes guardar las llaves de encriptación y manejarlas y tener políticas gobernadas. Y vamos a ver al final de esta presentación una demo de cómo funciona KMS y las capacidades que tiene. Y por defecto, ustedes, la mayoría de la gente usa las llaves almacenadas dentro de KMS mismo. Sin embargo, KMS permite que no solamente los servicios de AWS usen KMS para encriptar esta información, sino que quizás algunos productos de terceros que ustedes han adquirido por el marketplace o sus mismas aplicaciones que pueden estar, por ejemplo, querer firmar un JWT y eso lo quieren realizar esa operación criptográfica con KMS, lo pueden hacer perfectamente. Además, las llaves de KMS no necesariamente las tienen que guardar dentro de KMS mismo. KMS también puede actuar como una puerta de entrada para guardar llaves dentro de Cloud HCM, en donde ustedes van a interactuar con los métodos de encriptación, desencriptación, firmado, verificación por medio de APIs con KMS. Y KMS va a ser básicamente un forward de esa llamada hacia Cloud HCM. Equivalentemente también, KMS puede hacer un forward de esa llamada de encriptación o desencriptación hacia un HCM que ustedes tengan on-premise, que eso es lo que se llama el External Key Store, una capacidad de KMS, que les permite, de cierta manera, eh, interactuar con las metodologías de encriptación y desencriptación de los HCM vía API, usando a KMS como puerta de entrada, pero por detrás teniendo un HCM tradicional para hostear esa llamada. Las llaves existen de distinto tipo y es importante notar que ustedes también pueden hacer importación de llaves que puedan tener preexistentes hacia AWS. Si que tienen un HCM on-premise o tienen alguna llave de encriptación que necesitan importar, KMS, aparte de poder generar llaves propiamente dentro de KMS, también permite la importación de llaves que ya pueden tener generadas. Las llaves que se manejan en AWS existen estas tres grandes macrocategorías. Las primeras son las llaves que gestiona AWS para sus particulares servicios. Uno de los casos más usuales es, por ejemplo, S3. En Amazon S3 contamos con diversas formas de encriptar la información. Una de ellas se llama SCE S3, Server Side Encryption de Amazon S3. En este caso se usa una llave que es
propiedad del equipo de Amazon S3 que se usa para encriptar la información. Sin embargo, ustedes además tienen otro tipo de llaves que son, por ejemplo, por cuenta, en donde, por ejemplo, la llave de KMS SCS3 es la misma llave, se usa para múltiples clientes. Si ustedes quieren tener controles más finos sobre sus llaves, ustedes pueden usar las llaves de KMS, en donde esas llaves son usadas por cada cuenta AWS independientemente, o pueden tener llaves que ustedes mismos hayan creado, que son las Customer Managed Keys, en donde ustedes tienen el control total de quién usa esa llave desde qué parte. Algunas de las cosas, consideraciones que implican la decisión de esto es muchas veces por compliance de la rotación de las llaves, por ejemplo, en donde si es que ustedes le exigen rotar las llaves al menos anualmente, no pueden usar las llaves de SC3 porque no tienen una garantía de que las llaves se roten anualmente. En cambio que en el caso de las llaves manejadas por AWS dentro de KMS sí, y lo mismo con las Customer Managed Keys, en donde ustedes pueden personalizar la rotación a la frecuencia que ustedes le acomode. Asimismo, tienen diferencias en sus capas de pago de cuál es el costo. Las llaves de, por ejemplo, de SSS3 es gratuita para ustedes el uso de eso, mientras que las otras llaves tienen distintas modalidades de cobro. Las llaves que permiten mayor control y granularidad a la hora de controlar el acceso, lógicamente son las Customer Managed Keys que permiten ustedes definir quién tiene exactamente acceso a usar esa llave en qué momento. Acá vemos una demostración de lo que es el KMS, en donde lo que vamos a hacer es crear una nueva llave y nos pregunta qué tipo de llave queremos crear, una llave simétrica o asimétrica. Dentro de eso nos dice para qué queremos usar la llave, si es para cifrado o descifrado o para firmar y verificar, y nos pregunta cuál es el algoritmo que queremos usar para generar esa llave. Aquí tenemos soporte, por ejemplo, para las curvas elípticas o para RCA. Y similarmente para las llaves simétricas, ustedes pueden definir crear una llave simétrica existente o bien importar una llave simétrica que ya tengan y trayendo el material de esa llave dentro de KMS o bien integrarlo con Cloud HCM. En este caso vamos a seleccionar una llave que va a ser creada y alojada dentro de KMS. Ustedes le pueden dar un nombre amigable a esta llave, que va a ser mi llave que va a usar para objetos de C3, llave privada número 1, depende un poco del caso de uso. Las etiquetas, que pueden ser para llevar el control de costos, por ejemplo, asociado a esto, o trazabilidad fina de estas llaves. Uno define quiénes son los administradores, que pueden ser IAM users o IAM roles, que van a permitir administrar esta llave y cambiar sus permisos y privilegios. Si es que quiero permitir la eliminación de esta llave. Y luego decidir quiénes son los usuarios que van a poder realizar las operaciones criptográficas, por ejemplo, de encriptar y desencriptar con esta llave. Los administradores pueden crear, editar, modificar los permisos, mientras que los usuarios solamente van a poder hacer operaciones de encriptación, desencriptación, firmado y verificación. Luego de crear la llave, en este caso vamos a ver cómo funciona la integración con Amazon S3. En el caso de Amazon S3, ustedes pueden tener diversidad de objetos y ustedes pueden habilitar la opción de que se cifre por defecto, en donde, por ejemplo, acá la primera alternativa usa lo que se llama SC-S3, que eso es usando la llave que existe naturalmente en el servicio. Mientras tanto, que ustedes también pueden seleccionar AWS KMS, que pueden aquí sí seleccionar la llave que ustedes han creado particularmente, la cual le va a dar nuevamente la mayor cantidad de fineza a la hora de controlar tanto acceso como rotación de esa llave. Entonces, en este caso vamos a seleccionar la llave que hemos creado recién, que es KMS Keydemo, y con eso vamos a poder definir en Amazon S3 que naturalmente cada vez que yo subo un nuevo archivo, se cifre la información con esta llave. Entonces, si yo, por ejemplo, voy y decido subir una nueva imagen dentro de esto, automáticamente luego de hacer la carga de esta imagen dentro de S3 va a aplicar una encriptación en reposo y va a definirnos cuál es la llave que se está usando. Cualquier persona que quiera acceder a este objeto va a necesitar tener acceso a la llave para poder usar esta información. Segundo servicio que queremos hacer hincapié en esta presentación es AWS Payment Cryptography. Como les adelanté anteriormente,
es un HCM de pagos para lo que es el ecosistema de pagos en general. Yo lo he visto utilizado en tarjetas de crédito, transferencias bancarias y en general, siempre que esté involucrado el estándar PCI PIN, es la herramienta a mirar primero. Esta herramienta está principalmente centrada en los casos de uso de gateway de pago, de adquiriente y de emisores. De manera que les permite hacer la mayoría de las operaciones, si es que no todas, de, por ejemplo, traducir el PIN, desencriptar, generar y verificar MACs y hacer todas las tareas de issuer, de generar tarjetas de crédito y gestionar estas mismas tarjetas de crédito. Ahora pasemos al ítem de encriptación en tránsito. La encriptación en tránsito habla de proteger obviamente la información, usualmente cuando está viajando a través de redes, por ejemplo, a través de Internet. Primero que nada, tienen que saber que AWS, siempre que ustedes mueven información entre una VPC a otra VPC, entre una zona de disponibilidad a otra zona de disponibilidad, o entre una región de AWS a otra región, usando los mecanismos nativos de AWS, nosotros siempre nos encargamos de encriptar esa información en la capa física. Entonces, siempre que básicamente abandona un paquete de datos de algún data center de AWS hacia alguna otra parte de AWS, nosotros nos encargamos de encriptar esa información a nivel físico. Incluso, basándonos en la tecnología Nitro de las instancias de Amazon S2, hemos implementado que dentro de una misma VPC, cuando hay instancias que sean compatibles con esta tecnología, puedan comunicarse y yo mande, por ejemplo, una llamada HTTP o FTP que no va encriptada nativamente, Nitro por detrás nos puede aplicar una encriptación en tránsito transparente que ni siquiera nosotros vamos a tener que implementar. Entonces, aquí hay dos mecanismos nativos de AWS que nos ayudan a cumplir con los requisitos de encriptación en tránsito. Además de estos dos mecanismos basales, siempre que ustedes interactúan con servicios de AWS, van a tener la opción de interactuar con estos servicios de forma encriptada. Muchos de estos servicios incluso no soportan ningún otro mecanismo que no sea encriptado, por ejemplo, como DynamoDB, que ustedes no pueden hacer una llamada a DynamoDB si es que esta no va encriptada. Además, si es que ustedes quieren unir sus redes corporativas, su data center on-premises, por ejemplo, que pueden tener en alguna ubicación geográfica, pueden usar el servicio de AWS Site-to-Site VPNs para crear un canal seguro de comunicación entre ese data center y sus aplicaciones de AWS, de manera que la información vaya encriptada en tránsito durante ese trayecto. Para su personal, que puede querer tener acceso a estas redes para realizar tareas administrativas, contamos con diversas alternativas, por ejemplo, AWS Client VPN, que permite que los empleados o administradores creen VPNs de clientes hacia las VPC de AWS de manera de poder conectarse de forma segura a las redes, o bien servicios como AWS Verified Access, que es un servicio que nos permite conectarnos em, pasando por diversos mecanismos de multifactor authentication, usuario y contraseña, incluso integrado con Active Directory, a la hora de proveer a empleados a herramientas corporativas como podría ser, por ejemplo, una intranet. Además, para lo que es la parte pública de nuestros usuarios, que queremos que a nuestros usuarios, obviamente, proteger su información en tránsito, eh, contamos con diversos mecanismos, por ejemplo, tanto Amazon CloudFront como lo Elastic Load Balancer, el Application Load Balancer en particular de AWS, permiten integraciones nativas con el Certificate Manager, que nos permite gestionar certificados TLS para usar el protocolo HTTPS, de manera de proteger la información en tránsito de nuestros clientes. Con esto ven que tienen un ecosistema que permite que tanto lo que ustedes hablan entre sus aplicaciones, en los servicios de AWS, con sus empleados, con sus data centers, con sus usuarios finales, todo tiene una forma de poder protegerse en tránsito. Certificate Manager, mencionado anteriormente, es un servicio que nos permite gestionar los certificados. Nos permite generar un nuevo certificado, por ejemplo, para miempresa.cl, miempresa.com. Yo voy a poder, usando Certificate Manager, luego de verificar la propiedad de dominio, generar certificados como miaplicación.miempresa.com y esos certificados son válidos como certificados TLS para proteger mis aplicaciones. Una de las grandes ventajas que nos ofrece Certificate Manager es que la integración nativa con los recursos de AWS, por ejemplo, los Elastic Load Balancer, permite que la renovación de estos certificados sea hecha de forma automática. De manera que ustedes no tengan que crearse esa alerta en el calendario de cuándo tienen que renovar el certificado, sino que esto lo hace nativamente el servicio por ustedes. Además, para ciertos otros tipos de casos de uso, no se usan certificados públicos como los certificados TLS tradicionales, sino que se requiere para cuando ustedes quieren tener otra fuente de autoridad de quien provee la identidad.
por ejemplo, ecosistemas cerrados de transacciones, ofrecemos lo que se llama una Private CA o certificado autorizadora privada que permite a ustedes gestionar básicamente la capacidad de crear certificados y firmar certificados y para luego distribuirlos a los distintos consumidores. Esto se puede usar, por ejemplo, en el mundo de Internet de las cosas para entregarle certificados a todos nuestros dispositivos que nosotros podamos validar que hayan sido firmados por nosotros, o en el ecosistema financiero en donde queremos validar la identidad y que yo le pase un certificado a la entidad consumidora para conectarse. Que esto también se ve, por ejemplo, en los ecosistemas de Open Finance. Entonces, Private CA nos ayuda a quitarnos la carga pesada de crear y gestionar certificación, una CA, y con esto podemos simplificar lo que es la adopción de este tipo de tecnologías. Ahora bien, haciendo un hincapié dentro de Amazon S3, Amazon S3 es nuestro servicio de almacenamiento de objetos en la nube, que es donde terminan grandes volúmenes de información que hay que proteger, lógicamente. Este servicio tiene por defecto una durabilidad de 11 nueve de durabilidad. Así que cada vez que ustedes suben un archivo dentro de S3, eso hay 6 copias de esa información guardadas para que la probabilidad de que esa información sea perdida sea extremadamente baja. Cuenta con mecanismos, como ya vimos, de encriptación en reposos simples de usar y también mecanismos de encriptación en tránsito. Cuenta con capacidades de auditoría y de trazabilidad para que ustedes tengan control de quién ha usado cada una de las informaciones que han guardado dentro de Amazon S3. Pueden establecer protecciones contra borrado, que existen múltiples maneras, por ejemplo, lo que es el versionamiento de Amazon S3, que cada vez que se borra un objeto, se guarda simplemente un marcador que se borró el objeto, pero el objeto no se borra, o bien agregar que requieran multifactor authentication a la hora de borrar un objeto, o incluso agregar lo que se llaman las vaults, las bóvedas, en donde ustedes pueden definir controles que incluso ni siquiera la cuenta root de su organización pueda borrar un objeto que ustedes lo hayan definido de esa manera. Que esto se usa, por ejemplo, para gente que quiere asegurarse en casos de ransomware de que su respaldo no sea eliminado. Las opciones de bóveda pueden proveernos esa garantía de que la información no va a poder ser eliminada. Además, recientemente, desde el año 2023, Amazon S3 por defecto bloquea el acceso público a la información de los buckets y tiene que ser conscientemente deshabilitado si es que alguna organización desea usar su bucket de S3 para exponerlo al público, como podría ser hacer un sitio web que directamente los códigos HTML y CSS estén hosteados dentro de S3 y no quieran usar por alguna razón CloudFront de por medio, que en general usar CloudFront de por medio para este tipo de web es la mejor práctica. Por último, Amazon S3 cuenta con numerosas integraciones, en particular con Amazon EventBridge, Lambda, SQS y SNS, que nos permiten generar distintos flujos de información a la hora de cada vez que se sube un archivo, quiero generar un postprocesamiento, hacerle un escaneo de malware a ese archivo posterior a la subida. Todo ese tipo de integraciones las puedo hacer con este tipo de herramientas como EventBridge, Lambda, SQS y SNS. Sin embargo, cuando una empresa crece y tiene numerosos, decenas o centenas de buckets de Amazon S3, eventualmente puede perder un poco de control y visibilidad de cuál es toda la información que tiene guardada dentro de eso. Y es por eso que Amazon Macie es un servicio de seguridad AWS que nos permite encontrar la información que es sensible dentro de nuestros buckets de Amazon S3. Nos ayuda a generar una política, por ejemplo. Yo quiero saber que todos mis paquetes de C3 están encriptados en reposo. Con eso, yo puedo crear esa política y verificar el cumplimiento de esa política. Puedo correr un trabajo que me busque dónde tengo guardadas información de tarjetas de crédito dentro de mi bucket de C3 y verificar cuáles son los permisos y asociados que tengo a esos buckets. Y en general está hecho de una manera que sea escalable, incluso para organizaciones con decenas de miles, con miles de cuentas de AWS, pueden usar Amazon Macie de una forma centralizada para obtener visibilidad de cómo está haciendo el uso de su información sensible dentro de la nube. Además, permite obviamente capacidades de automatización, como generar, si es que por alguna razón se detectó una información sensible dentro de un bucket público, gatillar inmediatamente un flujo de corrección de eso, moviendo ese archivo o escondiéndolo de alguna manera. Los tipos de información que puede encontrar Amazon Macie son datos financieros, por ejemplo, como tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria, información personal, muy dentro de los ámbitos de lo que es la legislación tipo GDPR, donde queremos buscar información personalmente identificable, logra encontrar nombres, direcciones, números de teléfono, fechas de nacimiento, otra información relevante.
documentos nacionales, como los documentos nacionales de Brasil o de Estados Unidos, el Security Number, datos médicos, credenciales y secretos, como si están guardando eh, credenciales de AWS dentro de un bucket de S3, estas también las pueden encontrar. Y además tiene una forma de guardar, de que ustedes personalicen qué información quiere que capture Amazon Macy y detecte mediante expresiones regulares. Amazon Macy tiene dos modos de funcionamiento. Está el escaneo programado, que ustedes definen cuál es la periodicidad de escaneo y definen cuánto de cada bucket de S3 quieren escanear. Es decir, por ejemplo, quiero escanear todas las semanas el 100% de S3 o quiero escanear todas las semanas el 50% de estos buckets que yo tengo seleccionados. O bien pueden usar la funcionalidad de descubrimiento automático, que lo que hace es un muestreo inteligente de la información que ustedes tienen guardado dentro de S3 para encontrar información usando este muestreo. En general, el escaneo programado es mucho más comprensivo y puede encontrar más información. Sin embargo, el descubrimiento automático es extremadamente más costo efectivo para la mayoría de los casos de uso de mantener el control y visibilidad dentro de mi organización. Algunos clientes han preguntado bueno, Amazon Macy está súper bien, pero ¿cómo lo hago, por ejemplo, para ver la información que tengo dentro de mis bases de datos y encontrar ahí información sensible? Y para eso, por ejemplo, una forma bastante sencilla de realizar ese tipo de análisis es usando la capacidad que tiene Amazon RDS para exportar la información de los snapshots hacia Amazon S3 y luego usar Amazon Macy para ese escaneo de ese snapshot que fue exportado hacia Amazon S3. Con esto ustedes pueden cumplir con requisitos de vigilar la información sensible que tienen dentro de las bases de datos. Es importante notar que en el marketplace de AWS también existen otras soluciones que lo pueden realizar esta misma tarea sin necesidad de exportarlo a S3, pero que obviamente tienen que ser evaluadas también con respecto a sus costos. Acá vemos una demostración de lo que es Amazon Macy, en donde tenemos lo que es la vista de, primero que nada, cuáles son los buckets que tenemos dentro de S3 y que automáticamente Macy me los clasifica según la información confidencial que encontró o sensible que encontró dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, me dice que este contenido tiene un score de sensibilidad de 59 de un total de 100 porque encontró nombres dentro de los archivos dentro de este bucket de S3. Dentro de esto nos categoriza la información, nos dice cuánta información analizó y cuál fue los tipos de hallazgos que encontró. Si nos vamos al panel de hallazgos, podemos ver, por ejemplo, aquí un hallazgo de nivel de tipo severo o alto, que nos permite ver toda la información de dónde se encontró eso, qué archivos fueron los que se encontraron la información. En este caso, por ejemplo, me dice que se encontraron tarjetas de números de crédito, se encontraron direcciones, fechas de nacimiento, nombres, números de teléfono, lo cual nos permite, obviamente, tomar acción y nos dice exactamente cuál es el archivo, por ejemplo, donde encontró eso. Incluso Macy, si es que ustedes lo configuran así, esto es opcional, pueden hacer la manera de que les permita a ustedes encontrar y darle ejemplos de cuáles fueron esa información confidencial que encontró. Esto es una funcionalidad opcional en donde yo puedo apretar, configurar esto, apretar el botón y me va a decir, además de que encontré nombres, me va a decir qué nombres encontré, qué números encontré, qué números de tarjeta de crédito encontré. Obviamente esto tiene que ser manejado de forma sensible, dado que es información potencialmente sensible de la organización. Por último, AWS cuenta con una herramienta que se llama AWS Wicker, que es una herramienta de videocomunicaciones y también de chat, que cuenta con los más altos estándares de seguridad. Básicamente cuenta con cifrado avanzado de extremo a extremo, lo cual lo hace ideal para cargas que tengan altos niveles de confidencialidad, por ejemplo, comunicaciones de tipo secreta a nivel gubernamental, militar, o bien para cuando ustedes quieran compartir información de adquisiciones o información que estrictamente tiene que ser cuidado con el mayor alto resguardo, AWS Wicker puede ser una muy buena alternativa. Con esto cerramos el módulo de protección de datos y damos el paso al módulo de seguridad de Generative AI.